leyendo ahí en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, el capítulo 25 y versículo 10. Dice la palabra: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Quiero que recuerde esa frase: el testimonio pondrás que yo te daré. Después es muy saludable que puedan leer hasta el verso 22, y otra vez Dios repite allí que ahí en esa arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, el arca, hermanos, Dios ha dado instrucciones, del mismo modo que el arca de Noé. Ahora en este arca de Dios, o arca del pacto, como era conocido con ese nombre, Dios da instrucciones precisas sobre las medidas y la clase de materiales que se debían emplear. Por ejemplo, cuando habla de una longitud o un largo de 2 codos y medio, eso habla de 112 centímetros y medio, es decir, 1 metro con 12 centímetros y medio. Y el ancho y el alto tenía que ser de 1 codo y medio. Eso es el equivalente a 67 centímetros y medio. Esa arca, hermanos, era así, como para tener una idea más clara, como un cofre, y tenía que estar revestido en oro por dentro y por fuera. Y en los laterales tenía que tener 4 anillos, 2 para adelante, 2 para atrás, y esos anillos tenían que ser de oro. Y allí sobre esos anillos iba a pasar una vara, una madera que tenía que ser de acacia y revestida en oro. No lo he leído, está en los textos que siguen, pero sobre el arca había una tapa de oro, que eso se llamaba el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio iba a haber 2 querubines, es decir, 2 ángeles que iban a desplegar sus alas para cubrir el propiciatorio. Esos querubines tenían que ser labrados con martillo, o sea que era una obra artesanal. Y esos iban a estar cubriendo el arca. ¿Qué es lo que significaba el arca? Para el pueblo de Israel, el arca representaba la presencia de Dios. Recuerde eso, el arca representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Pero el arca también significaba la santidad de Dios y la gloria de Dios. Cuando muchos pasajes en la Biblia que hay mención de oro, como en este caso, el oro siempre es un reflejo o una representación de la gloria de Dios. Ahora, en unos minutos vamos a leer un texto en hebreo y vamos a explicar dónde tenía que estar ubicado esta arca. Esta arca solamente podía ser manejada por los levitas. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví podían llevar esta arca.
Ninguna persona ajena podía tocarlo. Hay un caso de un hombre que se llamaba Usa. Ese hombre no era de los levitas y un día tocó el arca y murió, fulminado quedó. Y allí, mis hermanos, esa arca Dios la iba a usar para un testimonio que yo les daré. Ese testimonio vamos a hablar porque de eso se trata nuestro mensaje. Pero Dios ya anunciaba que en el futuro esa arca iba a ser el refugio de un testimonio que Él iba a dar. Para que ustedes tengan una idea, mis hermanos, el arca estaba en el tabernáculo que el pueblo de Israel armó en el desierto durante 40 años, y el arca estaba en el lugar santísimo, en el templo, cuando ya el pueblo estaba en la tierra prometida. El arca, cuando el pueblo de Israel dio vueltas sobre la ciudad de Jericó para conquistarla, los sacerdotes llevaron el arca. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y cruzaron el río Jordán, allí iba primero el arca. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 16, no es necesario que busque, allí se nos enseña que Aarón como sacerdote tenía que entrar una vez al año y él tenía que ofrecer sacrificio de un becerro y un macho cabrío. Y Aarón tenía que tomar de la sangre de esos animales y tenía que rociarla sobre el propiciatorio. Y había ahí todo un ritual que explica Levítico, todo el capítulo 16. Y esa sangre que el sacerdote ponía una vez al año, recuerde eso, una vez al año, el sacerdote ponía esa sangre sobre el propiciatorio y eso cubría el pecado del sacerdote, de su casa y del pueblo. Precisamente Levítico 16-17 explica eso más en detalle, que la sangre que el sacerdote dejaba una vez al año sobre el propiciatorio cubría el pecado del sacerdote, de su casa y de todo el pueblo. Ahora, como dijimos que este tema nos va a dar a nosotros lecciones espirituales, vamos a ir al Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Y allí vamos a encontrar más información sobre el arca y ahí tendremos la base para la lección espiritual que queremos aprender hoy para nuestras vidas. Hebreos, el capítulo 9, por favor, si puede buscar allí. Y dice la palabra de Dios desde el versículo 1, Hebreos 9, verso 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas tres cosas que estaban allí, hermanos, en esa urna, era lo que yo les dije que recordaran, el testimonio que yo te daré. Cuando Dios pidió que se hiciera esta arca, el testimonio que Dios iba a poner en el futuro eran estas tres cosas: el maná, que es el pan que Dios envió del cielo, la vara de Aarón que reverdeció, ya vamos a estudiar de eso, y las tablas del pacto, que son los mandamientos de Dios. Así que ya sabemos que en esa arca estaban estas tres cosas como testimonio: el maná, que era el pan que vino del cielo, la vara de Aarón que reverdeció
y también la tabla con los mandamientos. Hebreos 9, verso 5. Seguimos, hermanos. Dice, y sobre ella, sobre el arca, los querubines de gloria que cubrirán el propiciatorio. Recuerda, el propiciatorio era donde el sacerdote dejaba la sangre del becerro y el macho cabrío una vez al año. Los querubines cubrían eso, dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, preste atención a eso, en la segunda parte del lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Así que, mis hermanos, ahora tenemos mucho más información aquí a través de la carta a los hebreos. Así que ahí tenemos en primer lugar el maná. El maná era un testimonio de que Dios iba a proveer comida a su pueblo en la travesía por el desierto. Así que ahora, teniendo toda esta información aquí, nosotros como cristianos vamos a tener una entrada al lugar santísimo, como lo explica Hebreos capítulo 10, verso 19. Mire, lo que el sacerdote iba y entraba con sangre y ponía sobre el arca, mire lo que sucedió en el futuro, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que los prometió. Ahora, hermanos, ya no hay necesidad que ese sacerdote entre allí por nuestros pecados y deje sangre. Ahora ustedes y yo tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios por medio de este camino, dice aquí Hebreos, este camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Cristo, a través de su muerte y de la sangre que derramó en la cruz, Él abrió para nosotros los creyentes un camino nuevo para que entremos directamente, sin intermediarios, a la presencia de Dios. La sangre de Cristo fue derramada una vez y por siempre, y no necesitamos de un sacerdote que una vez al año ponga sangre por nuestros pecados. La sangre de Cristo abrió ese camino. Pero el maná, ahí vamos a sacar la primer lección para nuestra vida. ¿Por qué ese maná, que fue la provisión de Dios desde el cielo, recuerda la rebelión del hombre contra Dios? El maná recuerda la provisión de Dios del cielo, pero también el maná recuerda la rebelión del hombre contra Dios. Ahora les voy a llevar al Antiguo Testamento otra vez, exactamente al libro de Números, en el capítulo 11. Y ahí vamos a ver, informarnos acerca del maná. Libro de Números, el capítulo 11, versículo 4. El libro de Números, el capítulo 11 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar
y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Imagina, hermanos, habían salido de Egipto y ahora estaban en el desierto. Dios le proveyó para 3 millones de judíos, pan del cielo. La Biblia le llama aquí el maná. Cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 78 y los versos 24 y 25, cuando habla del maná, le llama el trigo del cielo. Y también le llama ahí en ese salmo el pan de nobles. Cuando usted lee la Septuaginta, que fue la escritura que hicieron los judíos cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, en la Septuaginta aparece la expresión pan de ángeles. Es decir, que cada día, mientras Israel estaba allí en el desierto, en esa etapa, Dios hacía funcionar la panadería del cielo y cada día le traía de ese maná, de ese pan del cielo, alimento para el pueblo. Ese alimento, él tenía ese aroma a aceite fresco y también tenía como un sabor de miel. La escritura habla mucho acerca de eso y ustedes pueden ver todos los detalles estudiando Éxodo, el capítulo 16. Pero quiero llamarles la atención a algo aquí, hermanos. El Números 11, verso 4, que ya leímos, comienza diciendo que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Es decir, que cuando salieron de Egipto hubo gente que no era del pueblo de Dios que se mezcló con ellos. Gente que estaba lleno de la cultura mundana, de la mundanalidad de Egipto. Y esa gente influyó en el pueblo de Dios, influyó en el pueblo de Israel para mal. Esa gente tenía vivos deseos, deseos por lo mundano, deseos por lo carnal, deseos por lo terrenal. Y ellos le fueron de tropiezo al pueblo de Dios. Ellos fueron los que hicieron llorar al pueblo de Dios, porque ellos mostraban todos los recuerdos del mundo. Hablaban con melancolía de aquella vida mundana, pero una vida de esclavo. Se acordaban de los pepinos y de los melones, y se acordaban de los puerros y de los ajos, y ahora estaban quejándose ahí en el desierto porque tenían solo maná. Los que extranjeros influenciaron en el pueblo de Dios. Ese pasaje, hermano, es una advertencia para usted y para mí, que a veces el compañerismo que tenemos con gente del mundo, el compañerismo que tenemos a veces con gente que estudia con nosotros o que trabaja con nosotros, gente con la que hacemos deportes o gente de nuestro vecindario que no conocen al Señor, ellos son los que nos atacan y nos influencian para que pongamos la mirada en el mundo, para que pongamos la mirada en el pasado, en aquel tiempo en que éramos esclavos de nuestro pecado, como Israel quería mirar hacia atrás cuando eran esclavos en Egipto y estaban pisando barro y estaban allí sufriendo el látigo del faraón. Estos extranjeros influenciaron y el pueblo de Dios empezó a llorar. Es como algunos que a veces en la vida de la iglesia dicen, y yo me acuerdo cuando iba a los bailes, y iba con mis zapatos lustrados, iba con mi ropa de estreno, iba en aquellos bailes y tomaba aquellas bebidas, cerveza, vino, whisky, qué sé yo. Mucha gente en las iglesias, la gente habla de esa melancolía, recordando su tiempo de mundanos.
Algunos de los hombres agrandados dicen, yo me acuerdo que en el mundo tenía 2 novias o 3 novias, y hablan esa clase de tonterías y están influenciando en otros para que abran sus ojos y sean atraídos por las cosas del mundo y no valoran lo que Dios le dio. Aquí estamos frente a un pueblo ingrato que nos recuerda que nosotros también somos muy desagradecidos por Dios. Nosotros somos muy quejosos, somos muy llorones. Dice aquí que el pueblo estaba llorando y recordando aquellas ollas llenas de carne y de pescado que había en Egipto. Hermanos, yo debo decirles en esta mañana, aquellos que hemos creído en Jesucristo como el Salvador, que del otro lado de la cruz no quedó nada bueno. Del otro lado de la cruz no hemos dejado nada de valor. Del otro lado de la cruz no hemos dejado nada que valga la pena que intentemos volver a buscarlo. Aquellas vivencias del otro lado de la cruz nos recuerdan el dolor. Israel del látigo nos ocasionó, acercándonos a vergonzosas clases de pecado. Yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver a Egipto, no quiero volver al mundo. Yo quiero tener un corazón agradecido con el maná, con el pan que Dios me proveyó. Pero ese maná que estaba en el arca del pacto de Dios era un recuerdo que el pueblo de Dios se rebeló, se quejó, lloró y levantó la voz contra Dios quejándose por la clase de alimentos que Dios le dio. ¿Acaso qué prefería ese pueblo? ¿Comidas chatarras? ¿Un McDonald's o alguna clase de eso? Claro que sí, ellos querían carne. Observe conmigo aquí en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 31, si puede poner la atención ahí, hermanos. Número 11, verso 31, se quejaron del maná, de la provisión de Dios, y mire lo que reclamaban. Llamémosle estos sinvergüenzas. Dice el verso 31, vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. 2 codos son 90 centímetros de carne de codorniz. Ahí tenían. Verso 32, y entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, y el que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Recuerde esa palabra, codicioso. El pueblo quería carne, y Dios le dio la carne que ellos querían. Dios sabía que eso no les iba a ser provechoso. Y dice que masticaban la carne y le salía aún allí por las narices, y la carne estaba entre los dientes cuando ellos sintieron la ira de Dios que vino sobre ella. La codicia es algo que echa a perder a la gente. La codicia es algo que desvía a la gente del camino del Señor. La codicia es algo que aleja a la gente de las bendiciones de Dios, y este pueblo era codicioso. Ellos no querían bendiciones espirituales, ellos no querían una vida abundante, ellos lo que querían eran carne, 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 y la carne siempre tiene una relación o es una figura del pecado. Y así hoy nosotros muchas veces somos quejosos por las cosas que Dios nos da. ¿Se recuerdan cuando predicamos hace casi un mes aquel mensaje? Nos quejamos porque tenemos unos fideitos uchu nada más. Nos quejamos porque tenemos un arrocito con huevo frito nada más, o algunas papitas o chuño, algún poquito de mote, y nos quejamos.
queremos grandes manjares, nos rebelamos contra Dios, nos oponemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Y entonces a veces cuando conseguimos todo lo que es mundano y carnal, despertamos la ira de Dios. Nuestra rebelión despierta la ira de Dios. Nuestra rebelión siempre marca nuestra conducta pecaminosa. Y cuando Dios ve el pecado, Dios actúa en consecuencia. Un pueblo quejoso, un pueblo llorón, y nosotros tenemos que dejar de llorar y de quejarnos tanto delante de Dios. Algunos que están reclamando riquezas materiales, que quieren tener sus mejores movilidades, camionetas, que quieren tener sus mejores lugares de vacaciones en el Caribe, propiedades, y son gente codiciosa y se olvidan de lo que Dios nos da. Somos ingratos a veces con lo que Dios nos da. No sabemos valorar el maná del cielo, la provisión de Dios. A veces es poca, pero nunca falta. A veces es poca, pero es constante la provisión de Dios. Tenemos que tener un corazón agradecido. Este hecho del maná es recordado en el Nuevo Testamento, precisamente en los evangelios. Si puede ir un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 6, porque allí es donde el Señor Jesucristo habló acerca de este maná y de la experiencia de Israel en el desierto. El Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el versículo 47. Si puede mirar ahí, por favor, el Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el versículo 47. Para los que toman nota, tiene que poner Éxodo 16:33, porque ese pasaje, Éxodo 16:33, es donde Dios le pidió a Moisés que guardara en un gomer. Un gomer sería algo así como un recipiente que puede albergar 2,5 litros casi, o 2 kilos, 200 gramos. Y Dios pidió en Éxodo 16:33 que Moisés guardara de ese maná en ese gomer, y eso es lo que iba a estar después en el arca del pacto, en el arca de Dios. Pero Jesús habló acerca de este evento en Juan 6, verso 47. Miren lo que dijo nuestro Señor. Dijo Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron, aquí está, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora ponga su atención en el verso 58. Dice el verso 58, dice: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, hay otro pan que vino del cielo, y este es el Señor Jesucristo. Por eso él comienza allí en ese verso 48 diciendo: yo soy el pan de vida. Para los más nuevos en la fe, quiero decirles que esa expresión yo soy, ese es el nombre de Dios. Cuando Dios se presentó a Moisés para elegirlo como un profeta, como el mensajero, y Moisés le dijo: cuando me pregunte quién me envía, Dios le dijo: yo soy, te envía. Es el nombre de Dios. Y ahora Jesús dice: yo soy el pan de vida. Él es el Dios que puede dar vida. Él es el pan diferente. No es como aquel pan que se comió en el desierto, porque aquella gente murió. El que tiene a Cristo, esto es una figura que yo expliqué el domingo anterior. El que tiene a Cristo adentro de su vida,
Cristo viviendo en mí, ese no muere, ese tiene vida eterna, dice la Biblia. Yo puedo partir de este mundo, pero parto para estar con Cristo, porque aquel que ha creído en Jesucristo, ese tiene vida eterna. Y todos los que estamos aquí conectados tienen que asegurarse que el pan de vida, Jesucristo, esté viviendo en usted, porque si Cristo está en usted, esa es la garantía que usted es un heredero de la vida eterna. La presencia de Cristo en la persona asegura la salvación eterna. Aquellos que comieron de aquel maná en el desierto murieron, quedaron postrados, pero el que tiene a Cristo, el pan de vida, ese vivirá por siempre. Más de una vez Cristo promete esto. Por eso en el verso 58 que leímos dice, el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Asegúrese que Cristo, el pan de vida, esté adentro suyo, porque eso es la garantía de vivir eternamente. Amén. Guarda el maná para el testimonio. El maná, allí está recordando en el arca del pacto de Dios, recordando la provisión de Dios. Pero cuando Dios ve ese maná, Dios también recuerda que el pueblo se rebeló, que el pueblo fue ingrato, no fue agradecido con Dios, el pueblo se quejó, lloró a Dios, no estaba conforme con aquel maná. Cuando Dios ve ese maná en el arca del pacto, entonces Dios se acuerda de la rebelión de su pueblo. No seamos ingratos, no seamos rebeldes a Dios, seamos agradecidos con los que Dios nos da. Ahora, la segunda cosa que había en ese arca era la vara de Aarón que reverdeció. Muy rápidamente le explicaré sobre esto. Si puede ir por un momento al libro de Números, el capítulo 16. Números, el capítulo 16. Y en los primeros versículos hay allí un nombre, Coré. Ese nombre aparece en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas. Y Judas habla de la contradicción de Coré. Coré fue un hombre rebelde a Dios. Pero veamos un poquito aquí la historia. El libro de Números, el capítulo 16 y el versículo 1 en adelante. Mire cómo dice la Biblia, Números 16, verso 1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora pongan mucha atención. Coré, Datán y Abiram eran gente que se rebelaron contra Dios porque no aceptaban los líderes puestos por Dios. Dios había puesto como sus mensajeros a Moisés y Aarón. Ellos traían el mensaje de Dios al pueblo. Ellos eran los comunicadores de la palabra de Dios. Pero un día, por celo, por envidia, se levantó Coré y dice, ¿por qué estos? Nosotros también podemos ser. Y ellos estaban rebelando a los líderes puestos por Dios. En muchas iglesias hay predicadores, pastores, misioneros, gente que está adelante como responsables en una obra, pero no fueron llamados por Dios. Estamos hablando de gente que Dios puso en el ministerio y otros no aceptaban y se rebelaron y le
en cara le hablaron a Moisés y le dijeron, basta ya de ustedes, no queremos más su liderazgo, no queremos más que nos representen delante de Dios, no estamos de acuerdo con Dios. Y levantaron allí 250 príncipes en esa rebelión. Dice la palabra aquí, gente de renombre, en otras palabras eran príncipes famosos, muy reconocidos, gente de poder. Y se armó toda una gran rebelión contra los hombres de Dios. Ahora mire, hermano, Dios estuvo mirando con atención eso. Y Dios envió un juicio. Tiene que leer todo ese capítulo 16, pero para los que no saben, les cuento cómo terminó esa historia. Dios abrió la tierra. Entienda bien eso en forma literal. Dios abrió la tierra y se tragó a la tierra a la familia de Coré y fueron llevados al Seol. Todo eso usted lo puede leer versículos más adelante. Dios descargó su ira contra aquellos que se animaron a enfrentarlo, contra aquellos que desaprobaron a los líderes que Dios estableció. Ahora, hay muchos líderes que no fueron llamados por Dios y usan esta clase de texto para defenderse y para asegurarse en un lugar de la iglesia que no les corresponde. Pero estos aquí, Moisés y Aarón, ellos sí verdaderamente eran varones puestos por Dios. Y Coré fue tragado y después los príncipes también murieron de manera terrible. Los príncipes también fueron alcanzados por el juicio de Dios. Si usted lee ahí muy rápidamente el Números 16, verso 35, dice la palabra de Dios, número 16, 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Así que ahí murieron unos tragados por la tierra y otros consumidos por el fuego del juicio de Dios. Y ahora, mis hermanos, Dios dijo, vamos a terminar con esta matanza. Y Dios hizo algo, podríamos decir, muy ingenioso. Dios agarró a las 12 tribus de Israel y le dijo, queremos que nos manden un representante. Cada tribu de Israel tenía que venir delante de Dios y cada representante tenía que traer una vara seca. Miren lo que se le ocurrió a Dios. Le leo un poquito ahí, Números 17. Números capítulo 17, verso 1. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Otra vez, Dios les dijo, de las 12 tribus de Israel, cada uno tiene que traer una vara. Por la tribu de Leví vino la vara de Aarón. Y cuando esas 12 varas estaban secas, anoche cuando repasaba este mensaje, dije, tengo que predicar para nuestra iglesia un mensaje entero sobre la vara de Aarón que reverdeció. 1 hora por lo menos para hablar de ese tema. Pero aquí nuestra lección, cada tribu de Israel, 12 tribus, trajeron 12 varas. Y hubo una que la mano de Dios estuvo allí, obró un milagro, es la vara de Aarón que reverdeció. Y esa vara de Aarón que reverdeció era la prueba de que Dios respaldaba el ministerio, el trabajo espiritual que hacía Aarón y los levitas. Por eso Dios hizo reverdecer la vara, la única de las 12 que reverdeció. Y esa vara ahora reverdecida estaba en el arca del pacto, siglos tras siglos tras siglos. Esa vara estuvo en el arca del pacto y esa vara recuerda el poder de Dios por un lado, pero esa vara cada vez que Dios mira el arca y ve esa vara, recuerda la rebelión de su pueblo. Todas las rebeliones terminaron en tragedia. Quiero que note eso.
para que aprendamos para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Siempre que intentemos rebelarnos contra Dios, vamos a terminar mal. Siempre vamos a terminar mal. Cuando el pueblo se rebeló quejándose del maná, vinieron las codornices y allí murieron empachados bajo la ira de Dios. Cuando el pueblo se opuso a los líderes que Dios puso, la tierra se lo tragó a Coré y a su familia. El fuego de Dios quemó a los 250 príncipes que se rebelaron. Siempre, siempre, siempre la rebelión contra Dios termina en tragedia. Eso es lo que queremos aprender. Eso es lo que nos recuerda el arca de Dios. Ese es el recuerdo que Dios tiene cuando mira el arca y ve el maná y ve la vara reverdecida. Dios se acuerda de que el pueblo fue ingrato y se enfrentó a él y terminó mal. Siempre que el hombre quiera enfrentarse a Dios, va a terminar del mismo modo. Un pasaje curioso en Isaías capítulo 53, y necesito acelerar un poquito. Isaías, el capítulo 53, si puede acompañarme allí por un momento y poner su atención en el versículo 1. Yo les recomiendo, hermano, que ustedes puedan leer todo ese capítulo paso a paso, pero por razones del tiempo voy a leer unos 3 o 4 textos nada más. Isaías, el capítulo 53. Estamos hablando de la vara de Aarón que reverdeció. Ahora aquí también la Biblia nos habla acerca de otro renuevo. Este capítulo es un capítulo profético, escrito 700 años que Cristo naciese en Belén. 700 años antes. Isaías escribió esto para demostrar cuál iba a ser la postura del pueblo hacia Cristo. Le rechazarían, le verían como alguien frágil, débil. La gente buscaría matarle, pero este capítulo es tremendo porque anticipa los sufrimientos de Cristo en la cruz y también anticipa, claro está, el amor de Cristo por cada uno de nosotros, los pecadores. Metámonos en el versículo 1, por favor. Isaías 53, 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y es una tentación para leer hasta el versículo 12. Pero ponga atención. Cristo aquí es llamado como el renuevo de una tierra seca. Esa expresión que dice que él fue subiendo como el renuevo de una tierra seca era la valorización que la gente iba a tener de él. Cuando la gente lo veía a Cristo, lo trataban como una persona sin importancia. La gente no aceptaba a Cristo como el mensajero de Dios. La gente no aceptaba a Cristo como el Hijo de Dios. La gente no aceptaba a Cristo como el Salvador. Lo veían como un yuyo común del desierto, sin ninguna clase de valor. Igual que aquella vara reverdecida de Aarón. La gente miraba a Cristo y dice que él fue subiendo como el renuevo de una tierra seca. Es decir, que cuando veían a él, dice, esta persona no tendrá futuro. Esta persona no tendrá frutos importantes durante su vida. Dice aquí, fue subiendo como el renuevo de una tierra seca. Y ahora dice Isaías que en Cristo no había ni parecer ni hermosura, pero le veremos sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué significa eso? La gente lo miraba a él y pensaba que él era un hombre débil, frágil. No era una persona que tenía los títulos de gran rabino, no venía de familia de rabinos, no venía allí, no formaba parte de una familia económicamente poderosa.
Dice que la gente allí le veía sin atractivo, pero también dice esa expresión, es una referencia al estado del cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz. Escuche bien eso. Dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Es una referencia a ese cuerpo que fue destruido por el látigo romano, ese cuerpo que fue lastimado por los clavos, ese cuerpo que fue lastimado por la corona de espinas que pusieron sobre su cabeza. Dice Isaías, cuando la gente ve a Cristo, lo verán sin atractivo, porque ese cuerpo tan lastimado no iba a tener el aspecto de un ser humano. Pero dice Isaías, le veremos así para que lo deseemos, para que nosotros, usted y yo que valoramos la salvación eterna, para que usted y yo que valoramos el perdón de nuestros pecados, para usted y yo que supimos comprender y recibir el amor de Dios en nuestra vida. Para nosotros Él es precioso. Él es nuestro precioso Salvador. El mundo tiene su opinión, que era un hombre frágil. El mundo tiene su opinión, que era un hombre que no era poderoso económicamente. El mundo tiene su opinión, que era un hombre común. Pero para usted y para mí, Él es el precioso Salvador. Le veremos sin atractivos para que le deseemos. Por eso Isaías se encarga de explicar en el verso 3 que la actitud del mundo contra Cristo es que era ser de desprecio. Él iba a ser despreciado y desechado. Esa palabra, o quien tiene una bolsa, de dolores, experimentado en quebranto en todo tiempo. Él era esa persona, dice, fue menospreciado. Le tuvieron en menos, no fue considerado. Y es esa la realidad hasta nuestros días. Cristo no es considerado. En los hogares no se le abren las puertas a Él. Los corazones se cierran cuando escuchan su nombre. Los oídos se tapan cuando alguien les anuncia que hay un Salvador que se llama Jesucristo. La gente todavía lo menosprecia, no lo estima. Pero mire ese verso 4, qué impactante. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores allí en la cruz, porque es nuestro pecado lo que merecía que nosotros fuéramos a la cruz, no Él. Y hay muchos que lo miran solamente como alguien que sufrió, que fue azotado y que fue allí abatido. Pero la Biblia aclara, verso 5, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y por su llaga, por esas heridas donde salió la sangre preciosa de Jesús, esa sangre que nos limpia de pecado, que nos abre la puerta del cielo por toda la eternidad. Esa sangre de Cristo que brotó allí en la cruz es la que nos libra de la enfermedad mortal del pecado. Esa sangre es la que nos libra del infierno. Y esa sangre es la que nos asegura un cielo eterno. Él es precioso. La gente lo vio como un yuyo del desierto, como el renuevo de una tierra seca. Pero para nosotros Cristo es lo más valioso. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y Él será en algún tiempo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La vara de Aarón que reverdeció, cuando Dios la mira, se recuerda de la rebelión del pueblo. Cuando usted mire a la cruz de Cristo, usted mírelo con ojos de fe y téngalo a Jesús como el Salvador de su vida. Por último, vemos allí la tabla de los mandamientos. En el arca del pacto estaban las tablas de los mandamientos. Esas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Le quiero llevar a dos pasajes, uno del Antiguo y otro del Nuevo, y ahí vamos a terminar. Si puede ir en primer lugar al libro de Éxodo, el capítulo 31, versículo 18. Éxodo, el capítulo 31, versículo 18. Ese es el pasaje que nos enseña cómo los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Observe lo que dice la palabra de Dios. Allí en Éxodo 31, verso 18. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esos mandamientos tenían la firma de Dios, el trazo del dedo de Dios. Así como la Biblia estudiamos hace un mes aquí,
toda la escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, está el trazo del dedo de Dios en su palabra dada a nosotros. Pero ¿qué fue la respuesta del pueblo? Mientras Moisés recibía la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en tabla, en el monte, el pueblo se volcó a la idolatría. Ve ahí Éxodo 32, por favor. Éxodo 32 dice, viendo el pueblo, versículo 1, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y lo trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Acuérdese de esta palabra, regocijarse. En otras partes de la Biblia aparece la palabra jugar, regocijarse, jugar. Ahora, mire, un becerro de oro. Trajeron ahí desde las orejas todos los arcillos, anillos, y trabajó con un buril allí y hizo un becerro. Y ahora el predicador se volvió un canal de engaño, de mentira, en vez de ser un canal de bendición. Aarón era el predicador de Dios, y ahora cuando salió ese becerro, él le mintió al pueblo para conformarlo, para darle el mensaje que ellos querían oír. Le dice, este es el Dios que lo sacó de Egipto. Pero nosotros sabemos bien, y Aarón sabía bien, que fue Jehová. Él fue el que los libertó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Aarón estaba diciendo una mentira y estaba volcando el corazón del pueblo en la idolatría para complacer al pueblo. Ese es el mensaje que nos enseñan los predicadores. Nunca tenemos que predicar para agradar a la gente. Nunca tenemos que predicar para conseguir aplausos de la gente. Tenemos que predicar la verdadera palabra de Dios. Porque ahora Aarón estaba rompiendo mandamientos de Dios. Aarón estaba rompiendo, cuando Dios le dio a ellos los mandamientos, le dijo, no te harás dioses ajenos, ni los adorarás, ni te postrarás, no te harás imagen de dioses, ni del cielo, ni de la tierra. Y Aarón estaba rompiendo ese mandamiento de Dios. Y les hizo este becerro de oro. Pero mire, hermano, Aarón también cometió otro pecado grave contra otro mandamiento. Y este pecado se está volviendo común hoy en las iglesias. Y es aquel que dice la Biblia, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Hoy hay muchas iglesias, muchas congregaciones donde el nombre de Dios es pisoteado, humillado. Hoy hay muchas congregaciones donde no hay santidad, donde no hay reverencia, no hay respeto. Muchas reuniones donde andan danzando, bailando, saltando y haciendo toda clase de cosas mundanas, tomando el nombre de Jehová en vano. Dios está mirando, Dios está atento y toma nota de cada uno de sus pecados. Este becerro, lo que salió allí no fue un ídolo casual. El becerro en Egipto era el
era un carnaval de pecado, eran grandes orgías. En eso estaba involucrado el pueblo de Dios. Se levantaron a beber, perdieron su sitio, perdieron allí a su sentido y se volcaron a satisfacer a ese Dios de la fertilidad, jugando, regocijándose, en otras palabras, teniendo sexo. La inmoralidad, el adulterio y la fornicación cada vez se vuelven moneda más corriente, y esas corrientes han entrado en la casa de Dios. Y Dios está mirando, y Dios está tomando nota. Y cuando Dios mira a su arca y ve la tabla de los mandamientos, Dios se acuerda de este pecado, del pueblo que se rebeló contra él. ¿Y cómo terminó esta historia? Para ser breve, Moisés bajó junto con Josué del monte y vio aquello que era un carnaval, no sabían. Uno decía, escucho el alarido de guerra, y el otro decía, no, es voz de cantar. Mire, era un escándalo, como hay en muchas iglesias modernas, que usted no sabe si es un boliche de música electrónica, si es una bailanta, si es un festival de cumbia, o vaya a saber de qué clase de música. La gente estaba tan metida en el pecado que no se sabía si era música o era grito de guerra lo que se escuchaba. Y cuando Moisés vino, dice que el pueblo estaba desenfrenado. Es esa la palabra que usa aquí en el capítulo 32. Por el tiempo no voy a leer todo, pero dice el pueblo estaba desenfrenado, es decir, que andaban sin control, habían perdido el rumbo, se habían entregado enteramente al pecado, y entonces Moisés quebró las tablas con los mandamientos. Escuche bien eso, hermano. Moisés quebró la tabla con los mandamientos. Y ahora Moisés llamó a los levitas y le dijo a los levitas que los que tuvieran con Jehová se pusieran de su lado. Y ahora allí los levitas sacaron la espada y mataron a 3,000. Usted puede leer ahí conmigo, Éxodo 32, verso 28. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Cuando Dios mira al arca del pacto y ve allí el maná, se recuerda de cómo el pueblo se rebeló contra su provisión en el desierto. Cuando Dios mira al arca del pacto y ve la vara reverdecida de Aarón, recuerda que la familia de Coré, Datán y Abirán y los 250 príncipes se rebelaron contra él. Cuando Dios mira al arca del pacto y ve allí la tabla de los mandamientos, recuerdan cómo el pueblo se rebeló contra él, queriendo reemplazar con un becerro de oro. En los días del maná, el pueblo murió empachado de codornices y bajo el juicio de la ira de Dios. En los días de la vara reverdecida de Aarón, el pueblo murió allí. La tierra se abrió y los tragó, y otros fueron alcanzados por el fuego del juicio. Aquí en los días del becerro de oro, la tragedia llegó, la muerte vino por rebelarse contra Dios, y 3,000 fueron los que murieron. Por razones del tiempo solamente menciono y recomiendo que usted pueda leer 1 Corintios, todo el capítulo 10. Ese capítulo 10, el apóstol Pablo le cuenta a los corintios que todo lo que sucedió a Israel fue para nuestro ejemplo. Todo lo que Israel hizo es para que nosotros no codiciemos cosas malas, le dijo Pablo, para que no repitamos estas experiencias de rebelarnos contra Dios, para que nuestra vida no termine en una tragedia. Y Pablo comienza contando en ese capítulo 10 de 1 Corintios, dice que todos cruzaron el mar, cuando cruzaron el Mar Rojo. Y dice Pablo, y todos fueron bautizados en la nube. Y dice Pablo, y todos bebieron de la roca espiritual, que era Cristo la roca. Dice Pablo, todos vivieron. Y después Pablo le lleva a este punto, que lo que sucedió en Israel fue para nuestro ejemplo, para que nosotros no codiciemos cosas malas. Y dice ahí, Pablo usa esta frase, y el pueblo se levantó a beber y a jugar, a tener sexo, fornicación, adulterio. Y Pablo asocia este evento con otro que sucedió en Números capítulo 25, cuando Balaam, aquel profeta que se vendió por dinero al enemigo y profetizó contra el pueblo de Dios, dándole consejos de adulterio, de que el pueblo de Dios cayera. Allí dice Pablo en 1 Corintios 10, después que habla de esto, que el pueblo se levantó a jugar y beber, lo pega con ese otro hecho de adulterio y le dice que por aquel adulterio 23,000 murieron. 23,000.
Qué cosa tremenda. Dios está mirando al arca del pacto y ve el maná y se recuerda cuando el pueblo se rebeló contra él. Dios ve la vara reverdecida de Aarón y se acuerda de la rebelión de su pueblo. Dios ve la tabla de los mandamientos y se recuerda cómo el pueblo se rebeló queriendo reemplazarlo por un ídolo. Usted y yo no podemos rebelarnos contra Dios. Necesito terminar. Estoy dejando mucho material afuera, pero lo voy a terminar de este modo. Si me puede acompañar a la primer carta de Juan, el capítulo 2, versículo 1 y 2. Recuerden, primera de Juan, capítulo 2 y los versículos 1 y 2. Una vez al año, el sacerdote entraba allí al lugar santísimo y ponía sobre el propiciatorio aquella tapa de oro, la tapa de oro que estaba protegida por los querubines, y desde allí Dios hablaba desde una nube al pueblo, y el sacerdote rociaba la sangre. Había todo un ritual de cómo tenía que distribuir la sangre allí. Y ahora dice aquí, primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2, es el texto que elijo para terminar. Dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora ponga atención, Él, Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si hay pecado en nuestra vida, si hemos tenido una actitud de rebeldía contra Dios, si nos hemos enfrentado a Dios en este tiempo, si no estamos de acuerdo con lo que pasa en nuestra vida, con lo que pasa en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, algo que nos ha sucedido a nosotros, si estamos enfrentados a Dios, enojados con Dios, rebelados contra Dios, la Biblia dice: recuerde que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Dice: si hay alguna clase de pecado, hoy lo podemos corregir, para no terminar como el pueblo en los días del maná, para no terminar como el pueblo en los días de la vara de Aarón que reverdeció, para no terminar como el pueblo en el día que hubo que romper los mandamientos. Allá en Éxodo 34, para los que no saben, Dios lo llamó a Moisés y le dio mandamientos nuevos y volvió a escribir en tablas Dios la palabra. O sea que lo que se rompió fue repuesto. Pero ahora Cristo es la propiciación. Él no necesita ir cada año como el sacerdote. Él fue a la cruz y ese fue el propiciatorio público. Permítame subrayar esa expresión. Cuando Cristo fue a la cruz, ese fue el propiciatorio público. Públicamente Dios exhibió a su Hijo. Públicamente Dios vio como su Hijo Jesucristo derramó su sangre en esa cruz. Ese era el propiciatorio de Dios y Dios quedó satisfecho. Dios dijo: no necesito más sacrificio. Cuando Dios vio a su Hijo, el Cordero de Dios sacrificado en la cruz, Dios dijo: con esa sangre es suficiente para limpiar el pecado más terrible, más cruel de las personas. Esa sangre es suficiente para borrar las rebeldías, los caprichos, los antojos de este pueblo. Esa sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo el pecado, y esa sangre que Cristo derramó en la cruz tiene el poder para aplacar la ira de Dios. Dios no va a descargar su ira sobre nosotros, porque Él está satisfecho con el sacrificio de su Hijo, con lo que Jesús hizo en la cruz. Allí en la cruz, hermano, Dios vio a Cristo ocupando nuestro lugar y Dios vio que era necesario perdonarnos para siempre y Dios nos dio la vida eterna. Dios está mirando el arca del pacto y ve el maná y ve la vara de Aarón reverdecida y ve los mandamientos y se recuerda las rebeldías. Cuando Dios mira nuestra vida y vea ese pacto de fe que un día hicimos con Él por medio de Cristo, de ser sus hijos, de ser miembros de su familia, ese pacto de fe que nos asegura ser herederos de la vida eterna, no rompamos ese pacto. Andemos con el Señor. No nos conviene rebelarnos, no busquemos la tragedia, busquemos su bendición. Dios es bueno. La Biblia lo asegura.
Dios es amor. Y espero que usted, si aún no tiene a Cristo, les abra las puertas de su vida y que Jesús venga en este momento y Él pueda limpiar sus pecados, terminar con su actitud bélica de rebeldía contra Dios y que usted pueda tener la paz con Dios y pueda tener la paz de Dios en su vida por medio del Señor Jesucristo. El arca del pacto nos ofrece grandes lecciones espirituales. Hoy es para abrir nuestros ojos y nuestros oídos, pero principalmente es para abrir nuestro corazón, para que Cristo entre en nuestra vida y sea nuestro Salvador. Que Dios bendiga su palabra en este día y sus vidas, mis hermanos. Hermano Omar, ahí ya está hermano Félix para la alabanza.